O sea, todos aquí conocemos a alguien que vive con diabetes y entonces por eso es justamente importante que ese sea nuestro punto de partida, ¿de acuerdo? El segundo tema sería tipos de diabetes, de la tipo 1 a la tipo 5. Quiero que hagamos como una revisión muy rápida de la fisiopatología de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional, porque creo que para entender la diabetes tipo 5 tenemos que entender muy bien los principales tipos de diabetes para que veamos específicamente en la fisio y la fisiopatología qué es lo que cambia, ¿no? Y tres pasos fundamentales para el manejo para mí serían identificar, diagnosticar y tratar oportunamente, ¿no? Y cerramos con reflexiones finales de esta sesión. Entonces, en el tema de diabetes en el mundo y en México, que es nuestro punto de partida, ¿de acuerdo? Sabemos que México está en el top 10 de países que más tienen personas con diabetes en el mundo, ¿de acuerdo? Eso es un reto, por supuesto, ¿no? Y eso creo que específicamente algo que nos preocupa es que la diabetes pues tiene una amplia mortalidad a nivel global, ¿no? En este mapa que es el Global Burden of Disease del 2019, pues vemos que tanto la diabetes como sus comorbilidades, mientras más esté, digamos, por así decirlo, el color azul intenso, quiere decir que ha tenido mayor porcentaje de mortalidad, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, identificamos no solamente a la diabetes, sino también otras comorbilidades, ¿no? Hoy en día sabemos que, por ejemplo, esta enfermedad del hígado metabólico o del hígado graso metabólico, dependiendo de cómo le queramos llamar, y algunas otras comorbilidades, pues también influyen en esto. Y específicamente, si nos vamos todavía más a revisar estadísticas, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, pues vemos que sí, la diabetes también forma parte del top 10, eh, en el que esta condición se le asocian más número de funciones, ¿de acuerdo? Y aquí, en este corte que hicieron del 2000 al 2019, en esos 20 años, pues justo se identifica que vean que la diabetes está en el número 9, que las nefropatías, que la mayor parte de las nefropatías suelen ser asociadas a diabetes, están ahí y pues vean, algunas enfermedades cardiovasculares también están relacionadas con diabetes y por supuesto aquí también, por ejemplo, las enfermedades del Alzheimer, ¿no? O demencias específicamente. Aquí entonces la pregunta es, pues, ¿cuál es esta responsabilidad que nosotros como profesionales de la salud tenemos en la detección, en la prevención y en este manejo de todas estas condiciones crónicas y aún mucho más puntual en la diabetes específicamente, ¿ok? En ese sentido, ese es en abril de este año se publicó el nuevo Atlas, el Atlas edición número 11 de la Federación Internacional de Diabetes, que nos dice un poco cómo está esta perspectiva de en dónde se enfocan o hay más población que vive con diabetes, ¿no? La realidad es que se estima que hay una mayor prevalencia en el sur y en Centroamérica, en la región SACA. Algo que les podría decir que IDF todavía no ha cambiado, la Federación Internacional de Diabetes, es que específicamente a partir del año pasado, se supone que México ya formaba parte de la región SACA, de la IDF. Y entonces vean que bajo esta perspectiva se estima que para 2050 justamente existan 50 millones de personas que viven con diabetes y esto quiere decir que eventualmente incrementará un 45% de la prevalencia, ¿no? Hay otras poblaciones como las del sureste de Asia, ¿no? Y las de Norteamérica específicamente, donde también se ve una mayor proyección de personas que viven con diabetes. Y es importante que tomemos en cuenta específicamente este punto de la zona de Asia, porque por ahí hay algo que se empezó a describir justo con respecto a diabetes tipo 5 y después les mostraré un mapa que tenemos de referencia al hablar de esta condición, ¿de acuerdo? Datos que seguramente ya sabemos, pues justo, muchos adultos ya tienen alguna intolerancia a la glucosa, que puede ser de dos maneras. Una glucosa alterada en ayunas o bien tener una intolerancia a los carbohidratos específicamente, ¿no? También, por otra parte, tenemos 700 millones de embarazos afectados por la hiperglucemia, que sabemos que las mujeres que cursan con diabetes gestacional
puede tener un impacto en el estado nutricio y en el estado de salud del bebé cuando éste crezca, ¿no? 7.8 millones de adultos que no tienen diabetes diagnosticada, 150,000 niños y adolescentes con diabetes tipo 1, muchos millones de adultos que tienen ya un diagnóstico de diabetes y sobre todo esta mortalidad que sigue estando como muy, muy presente, ¿no? En México, las primeras causas de mortalidad son por diabetes, ¿ok? Entonces, eso sí, sí representa un reto profesional para nosotros. Termino justamente con esto, o sea, la prevalencia actual de diabetes es de 18.3%. Esto ha ido incrementando y vean que de este 18.3%, casi 6% es de diabetes no diagnosticada. Y esto ha ido incrementando a lo largo de todos los años. Ahorita es mucho más fácil estar viendo cómo incrementa la prevalencia porque se estima este porcentaje a raíz de las encuestas nacionales de salud y nutrición que están haciendo de manera continua, que hacen año con año, que esto se empezó a hacer a partir del COVID específicamente. Entonces vemos que 18.3% y vean, justo, si somos parte de Sur y de Centroamérica, pues esta prevalencia se estima que para el 2050, que nos faltan 25 años, pues se duplique y casi que se va a triplicar, ¿ok? Entonces, el punto con la diabetes, y no sé si están de acuerdo ustedes conmigo, es que creo que a veces somos o tenemos una visión tan reduccionista que pensamos en diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. Si habláramos, por ejemplo, de obesidad, ya tenemos unos años de avance y en obesidad se habla de las obesidades, ¿no? Específicamente en diabetes, también deberíamos de hablar de las diabetes. ¿Por qué específicamente? Porque es incluso dentro de una diabetes tipo 2 hay fenotipos o subfenotipos que se pueden llegar a presentar, ¿no? De de diabetes tipo 1 también, ¿no? Y de diabetes gestacional, pues ya está más como establecida, pero de los otros tipos de diabetes, pues se habla de esta subfenotipificación, ¿de acuerdo? Entonces, eso, pues también representa un reto profesional, ¿no? El control glucémico, la realidad es que es pobre en ese sentido. El ENSANUD estableció como un buen control glucémico una hemoglobina glucosilada por debajo del 7%, de acuerdo a los estándares de la Asociación Americana de Diabetes específicamente. Y vean ustedes de que el 100% de los adultos mexicanos con más de 20 años de edad que ya tenían un diagnóstico de diabetes, solamente 36.1% estaban controlados, ¿de acuerdo? Y no solamente esto, este porcentaje de adultos son los que estaban siguiendo un tratamiento médico y habían acudido por lo menos una vez al año con su profesional de la salud. ¿Ok? Pasa lo mismo. Que ¿En dónde está quedando el otro 70%? Ya tienen un diagnóstico, saben qué tan buen control tienen, están acudiendo a sus revisiones médicas y entonces esto lo hace todavía mucho más difícil. ¿Ok? Eh, Y entonces, por eso es que la diabetes, como esta enfermedad o esta condición en general, sin hablar todavía de los tipos, pues la realidad es que sí es un problema de salud pública, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque vean, hay una prevalencia creciente de las condiciones que la preceden, hay un creciente número de casos en riesgo, están apareciendo cada vez edades más tempranas y eso tiene mucho que ver con lo que vamos a platicar ahorita. También afecta a grupos socialmente desprotegidos, coexisten con factores de riesgo cardiovascular y en sí sola la diabetes sí es una enfermedad cardiovascular, ¿no? Muchas veces hay tratamiento insuficiente y diagnóstico tardío, sí tiene un impacto económico de la enfermedad y de sus complicaciones y por supuesto el sistema de salud. Entonces, ¿por qué les digo que sí es importante que nosotros como profesionales de la salud estemos sensibilizados en estos temas? Porque eventualmente, si sabemos que este sistema de salud tiene ciertas áreas de oportunidad o ciertas deficiencias en incluso hacer un diagnóstico oportuno de diabetes y sus complicaciones tanto agudas como crónicas, ¿qué va a pasar con estos casos que ya existen, pero que de alguna manera no están documentados y no se habla de ello al respecto, ¿no?
Eso es algo con lo que podemos empezar a introducir esta diabetes tipo 5, ¿ok? Y hablando de estos tipos, desde la 1 hasta la 5, me parece muy relevante y hay una parte de la reflexión que me gustaría que ustedes y quisiéramos, ¿de acuerdo? Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Para ustedes, ¿cuál es la diabetes tipo 3 y la diabetes tipo 4? ¿Qué han leído al respecto? Si me pueden compartir en el chat. O también para ustedes fue como una, este, revelación que hubiera una diabetes tipo 5, ¿no? Porque normalmente nada más se habla de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y dependiendo también de ciertos autores, consideran que la diabetes tipo 3 está relacionada al Alzheimer, ¿de acuerdo? Pero esa específicamente no está reconocida como un tipo de diabetes específicamente por la Asociación Americana de Diabetes o por la Federación Internacional de Diabetes. Entonces, eso se los dejo a reflexión, o sea, ¿qué tipos de diabetes son la tipo 3 y la tipo 4? ¿Alguien ha leído algo al respecto? Mm, Pues bueno, yo había Hola. escuchado que la 3 era de tipo Alzheimer, pero Ajá, aquí ya nos pusieron que es la gestacional. Entonces, reviro mi respuesta y digo que es la gestacional. Pero 4 había escuchado como la MODI, pero no sabía que era el tipo 4. Y la tipo ok, 5 ni idea. ok, gracias Ale, Así, es muy humildemente valioso. lo digo que ni idea. Gracias, gracias Ale. ¿Alguien más iba a contestar? No sé si era Joana o Andrea. Hola, maestro Héctor. Buenas noches. Es que no Buenas podemos noches. escribir por el chat, por eso estoy abriendo mi, Ah, mi micrófono. Está adelante. como Permíteme, sí. inhabilitado. Ahorita me habilito, Pues espérame. creo que, bueno, esto lo habíamos visto en algunas sesiones del programa de Educadores en Diabetes. Y Ujú, efectivamente, ¿no? Tipo 3 es la diabetes gestacional y la diabetes tipo 4 es la MODI, que precisamente hay una modificación, ¿no? En el tema de los genes y los cromosomas, que pues ujú. es algo más genético, vaya la redundancia. Exactamente, ¿no? La tipo 3 del Alzheimer, justamente hace un ratito, antes de entrar a la sesión, vi que llegó una invitación para una sesión de diabetes tipo 3 hablando del Alzheimer, pero específicamente, y esto lo he como discutido un poco también, parecería ser que el Alzheimer es como una nueva comorbilidad, o mejor hablaríamos como de complicación crónica a largo plazo, ¿no? Y veamos como esta fisiopatología para que puedan entender y también ustedes me digan si esto les hace sentido, ¿no? A ver, creo que me faltó hacer un disclaimer importante al inicio de la sesión. Editaremos la grabación y lo pondré al inicio. Eh, la ciencia va cambiando. Yo no tengo la verdad absoluta, ¿no? Pero creo que sí es importante que seamos críticos con la evidencia que hay, ¿no? Y también críticos al momento de tener como este razonamiento clínico y este pensamiento crítico. Diabetes aquí y en China es un grupo de alteraciones metabólicas en el metabolismo de los carbohidratos, en los cuales al cuerpo se le hace muy difícil regular esos niveles de glucosa en niveles normales, ¿de acuerdo? Eso es una diabetes y específicamente está relacionado también con el funcionamiento de la insulina. Por eso es que se empiezan a incrementar esos niveles de glucosa, ¿ok? Y específicamente les tomé esta captura de pantalla de lo que dice Diabetes Care, que es como la Biblia de quienes nos dedicamos a diabetes, porque dice que convencionalmente está diagnosticada o está categorizada dependiendo de la clínica en diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, en este caso diabetes tipo 3, que sería diabetes gestacional, que Diabetes Care y la ADA no dicen que esa sea diabetes tipo 3, pero en este orden probablemente lo podríamos establecer así. Y la diabetes tipo 4, que hay muchas diabetes que pueden ser por causas secundarias, o bien esta diabetes monogénica que es muy genética específicamente, ¿no? Y les voy a complicar todavía más la existencia. Hay una diabetes que es como 1.5. ¿Alguien sabe cuál es?
es la diabetes LADA, ¿no? Que es la diabetes que aparece en adultos jóvenes y que es autoinmune. Ajá. Ahora mismo no recuerdo sus siglas en inglés, pero es justamente como esta autoinmunidad latente que aparece en adultos jóvenes. Ajá. Y es como una diabetes 1.5 porque está en esa transición de que sí va a requerir utilizar insulina al inicio del diagnóstico, pero todavía va a tener anticuerpos, ¿no? Entonces, no es una diabetes tipo 1, pero tampoco es una diabetes tipo 2, pero necesita insulina al inicio del diagnóstico, ¿de acuerdo? Y en diabetes tipo 2, lo que les decía de los subfenotipos, hay muchos que incluso ya se empiezan a estudiar más. En el Instituto de Nutrición están haciendo como, bueno, ya tienen avance en eso, porque dependiendo como de los genes que también se relacionan a la diabetes, es a qué tipo de tratamiento vas a responder mejor, o si ya te diagnostican y tienes complicaciones, ya es otro, o sea, es un subfenotipo importante. Entonces, se complica, se complica esto, ¿no? Y entonces es como lo enriquecedor. Y la diabetes tipo 5 que ya llegaremos a ella, ¿ok? Diagnósticos y clasificaciones. Ya vimos la clasificación y el diagnóstico. Preguntas, ¿no? Si realmente estamos diagnosticando oportunamente las diabetes, ¿no? Y la otra es qué herramientas de laboratorio y clínicas tenemos. Las oficiales, lo mismo. Aquí y en China son tres. ¿Cuáles son? Glucosa en ayuno, hemoglobina glucosilada y la curva de tolerancia oral a la glucosa. Ajá. Específicamente en diabetes tipo 1, a ver, a mí me encantaría decirles que sí es indispensable mandarles anticuerpos antiinsulina, los anti-GAT, péptido C, pero a veces no está tan fácil, ¿ok? Se diagnostica más con la clínica, donde ya está como más tipificado este tipo de diabetes, ¿no? Porque de alguna manera el diagnóstico es como mucho más agresivo y desafortunadamente muchas veces se asocia a un evento de cetoacidosis, ¿no? Y ahorita lo veremos como en estos ejemplos de la fisiopatología, ¿no? Algo que sucede es que la célula beta es la que colapsa, ¿no? O sea, colapsa y a partir de eso empieza a haber una progresión de la enfermedad, ¿no? Un mensaje que es importante que me gustaría decirles acá. Cuando ustedes vean un consultante que tenga un diagnóstico de prediabetes, esto no forma parte del tema de diabetes tipo 5, pero prediabetes es un área de oportunidad porque vean que desde aquí ya hay una función inadecuada de células beta y ya empiezan a haber alteraciones microvasculares y macrovasculares, ¿ok? Entonces, del diagnóstico de prediabetes, vean ustedes que tenemos aproximadamente 5 años para que ya haya un diagnóstico franco de diabetes tipo 2 o de otros tipos de diabetes y empiece esta alteración en glucosas postprandiales, incluso esta disminución en la secreción de insulina o de resistencia a la insulina, dependiendo del tipo de diabetes del que estemos hablando, ¿ok? Entonces, hablando de esto, pues justamente quiero que veamos específicamente como esta fisiopatología de cada una de los tipos de diabetes. Diabetes tipo 1 es una cuestión muy autoinmune, ajá, donde eventualmente, o sea, si nosotros viéramos todo este esquema, ustedes dijeran, yo no vine a una clase ni de genética, ni una clase molecular, ¿no? Pero infecciones virales. ¿Cuál fue una de las infecciones virales más importantes que acabamos de tener en el mundo? COVID. Y a raíz del COVID se incrementaron los diagnósticos de diabetes tipo 1 en la población, que probablemente ya tenía esa susceptibilidad y COVID fue la tormenta perfecta, ¿de acuerdo? También, eventualmente, toda esta cascada proinflamatoria de citoquinas, ¿no? También pudo ser eso, ¿ok? La expresión de ciertos genes, predisposición genética, ¿no? Si hay alguien en la familia, si mi mamá o mi papá tienen diabetes tipo 1, tengo un gran riesgo de desarrollar este tipo de diabetes, ¿de acuerdo? O a veces nadie en la familia tiene este tipo de diabetes o nunca lo supieron hasta que alguien ya tiene como un diagnóstico más oportuno. También el ambiente, la epigenética, también el ambiente
intrauterino es el que puede estar relacionado más con el desarrollo de diabetes tipo uno. Por ahí había algunos estudios que incluso la deficiencia de vitamina D durante el embarazo podía estar asociada al desarrollo de diabetes tipo uno. Lo que sucede aquí entonces, vean, es que va a haber una disfunción celular, una pérdida de la identidad de la producción de insulina y va a haber una muerte celular, ¿no? De las células beta. Entonces, yo se los explico a los consultantes de una manera muy sencilla que dice, y les digo, ¿no? El cuerpo mismo ataca el páncreas, ¿no? Porque dice, algo aquí no está funcionando bien, no me voy a poner a investigar, vámonos sobre las células beta, ¿ok? Pero esto también lleva un tiempo, ¿no? O sea, ciertas etapas. Y específicamente vuelvo a lo mismo, lo que les decía, ¿cuál es esta característica? Esta secreción de la insulina. En diabetes tipo uno, o sea, vemos que hay más bien, etapa uno, 2 y 3, ¿no? No sé si hace algunos meses escucharon en alguna noticia, vuelvo a lo mismo, en estos grupos de nutriólogos, ¿no? En China curaron a una joven o a un joven de diabetes tipo uno, ¿no? Ya se le desapareció esa condición, ¿de acuerdo? Y eso en parte es cierto, pero también es muy amarillista la nota, ¿no? Si nos íbamos a ver la noticia, lo mismo, pensamiento crítico, ¿no? Y analizarla bien. Habían hecho estas como experimentos o estas intervenciones clínicas, pero sobre todo la diabetes tipo uno hoy en día ya puede ser prevenible cuando se hace una intervención en el estadio uno y en el estadio 2, ¿no? Ya cuando quieran hacer una intervención en el estadio 3 a veces funciona 1 o 2 años, pero la diabetes tipo uno se presenta. Ajá. Esto les digo que hay muchos medicamentos y protocolos clínicos en desarrollo justamente para revertir esa historia natural de diabetes tipo uno. Y entonces, hace 5 años yo decía, la diabetes tipo uno no es prevenible. Hoy en día ya les puedo decir, la diabetes tipo uno es prevenible, ¿no? Hablando de diabetes tipo 2, ¿no? Lo que sabemos es que sí está muy relacionado a este, por así decirlo, estilo de vida, ¿ok? O sea, sí hay muchos factores que están relacionados y a estas alteraciones metabólicas que puedan existir. Ahora que hablamos de obesidad clínica, obesidad preclínica, realmente 2/3 de las personas que tienen un diagnóstico de diabetes tipo 2 viven con obesidad, ¿ok? Entonces, en ese sentido, pues es parte de la clínica de lo que se está viendo ahí, ¿no? ¿Qué es un poco lo que sucede? Justo ahí tenemos dos factores o dos procesos que están como interactuando para que haya esta hiperglucemia sostenida. En este sentido, la resistencia a la insulina, que hace que la insulina basal incremente, y por otra parte, esta disfunción de las células beta, que puede ser incluso, si tenemos este exceso de tejido adiposo, pues hay más ácidos grasos libres circulantes, ¿ok? Hay más triglicéridos, y entonces esto es lo que ocasiona esta glucolipotoxicidad y es lo que empieza a bloquear todas estas señales que normalmente se harían en una persona que no tiene diabetes para que la insulina haga su trabajo y para que los niveles de glucosa se mantengan bien. Y eso es a lo que lleva, pues justamente, que estos niveles de glucosa postprandial se empiecen a incrementar. Pregunta muy rápida. ¿Cuáles son los niveles de glucosa? O sea, en esta historia natural de la diabetes, ¿cuáles son los primeros niveles que se alteran? ¿Los niveles de glucosa en ayuno o los postprandiales? Les prometo que no es examen, ¿eh? O sea, no los estoy poniendo a prueba, pero quiero que vayamos reforzando esto y les prometo que tiene un sentido esta pregunta. Exacto, gracias, Joana. Los postprandiales, ¿no? O sea, hay primero una alteración postprandial de la glucosa antes de que exista una alteración en ayuno. Ajá. Entonces, ojo ahí, porque entonces ya también tenemos una forma de identificarlo oportunamente. ¿Ok? Y en ese sentido, nada más para hacer esta aclaración, que vean ustedes que hay muchos órganos que se ven afectados por la resistencia a la insulina en sí mismo, ¿no? El tejido adiposo, el hígado, el músculo y eventualmente el páncreas, ¿no? Ahí está
lipoglucotoxicidad, que entonces lo que va a hacer es que hay una resistencia de la insulina en todo el cuerpo, haya este estado proinflamatorio, y entonces, insisto, generemos este ambiente eh, eh, como óptimo para que se presente un diagnóstico de diabetes tipo 2 específicamente. Entonces, aquí sí en este tipo de diabetes sí está muy ligado con obesidad, ¿no? En estos subfenotipos de los que le estoy hablando, puede haber personas que no tengan obesidad y que sí tengan una diabetes tipo 2, ¿ok? Vale la pena a ellos estudiarlos un poquito más. Eh, Aquí nada más les quiero decir, como que en el intermedio, que son como todas esas características que vimos hasta ahorita, ¿no? Donde está más intenso el color es donde está como más severo como estas características. Ajá. Entonces vean lo de diabetes tipo 1, vean lo de diabetes tipo 2 y si se dan cuenta, por eso la diabetes tipo LADA es como la diabetes 1.5, porque puede estar hacia con más características de diabetes tipo 1 o de diabetes tipo 2, y ahí va a depender para qué tipo de tratamiento van a, o sea, qué tipo de tratamiento responden mejor, o con insulina de primer inicio o con hipoglucemiantes orales, ¿ok? Ese es un artículo de Nature que les prometo les voy a pasar, les hice una carpetita de artículos. Después, en fisiopatología de la diabetes gestacional, aquí también, ¿no? O sea, desde antes del embarazo, esta misma eh, puede ser obesidad clínica de alguna manera, puede que justamente estas concentraciones de glucosa ya se empiecen a ver normales o ligeramente altas. La realidad es que muchas veces es difícil saberlo, ¿no? Ya hay algunos autores que dicen incluso que si en el primer semestre los niveles de glucosa son más de 126, me parece, seguramente ya la mujer que se embarazó ya vivía con diabetes. Ajá. Pero si no, por eso se les hace una curva de la semana 24 a la semana 28, ¿ok? Este IRS1 es este señal, es lo que hace la señalización celular de la insulina. Es lo que le dice a la insulina, hey, aquí pégate porque necesitamos GLUT4 para que entre la glucosa a las células. ¿Ah? Lo que sucede aquí es que, ¿qué pasa durante el embarazo? Claro, estas concentraciones de glucosa pueden incrementar, la señalización de la insulina puede verse disminuida. ¿Por qué? Porque el embarazo es un periodo fisiológico donde hay una resistencia a la insulina. Pero si a eso yo le sumo que tenía más peso, hay un exceso de tejido adiposo, o estoy consumiendo tal vez no una dieta óptima, es que se desarrolla esa diabetes gestacional y eventualmente después del embarazo hay dos caminos. O esos niveles de glucosa se corrigen o siguen altos y entonces esta diabetes gestacional en esos casos desafortunadamente se convierte en una diabetes tipo 2. ¿Ok? Y estos serían como los criterios diagnósticos de diabetes tipo 2, ¿no? Glucosa plasmática en ayuno, la tolerancia oral a la glucosa, la hemoglobina glucosilada y la glucosa aleatoria con síntomas, ¿no? ¿Qué consideraciones importantes? La hemoglobina glucosilada o los síntomas clásicos de la diabetes, las 4P. Y todavía les voy a complicar cada vez más la cosa, ¿no? Cuando soliciten una prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿alguien la ha mandado? Sé que aquí la mayoría son nutrólogos. Jorge Tapia, no tengo gusto de conocerte según yo, si no dime si nos conocemos, pero los demás los conozco y somos nutris, pero si han mandado una curva de tolerancia a la glucosa, ¿cómo la solicitan? Es decir, ¿piden la basal y a las 2 horas o nadie la ha mandado? ¿Qué me cuentan? Luis Alberto nos dijo que sí, exactamente basal a las 2 horas. Y a las dos Ok, horas. Mm. basal y 2 horas. Ok, mira, la próxima vez que la manden, la van a solicitar como te los estoy escribiendo en el chat. Al basal, que es al cero, 30 minutos, 60 minutos, que es a la hora, 90 minutos a la hora y media y 120, que es las 2 horas. Algo que les podría decir es que también una propuesta de la IDF que empezó a como a fortalecerse
yo esperaría que justamente ya el siguiente año, pues las guías de la ADA eh, nos dijeran algo al respecto. Es que en la curva de glucosa a la hora vemos un valor por arriba de 155, ya se considera como una hiperglucemia intermedia. Ajá. Pero si a la hora de glucosa postprandial, después del shot de glucosa que se tomen, la glucosa está por arriba de 209, no hay manera de que eso sea una hiperglucemia intermedia ni prediabetes. Eso ya es una diabetes tipo 2 específicamente, ¿no? Entonces, esa es otra herramienta clínica y eso es algo que no está en la ADA, pero que ya hay un consenso al respecto, ¿ok? Entonces, pues bueno, y en ausencia de síntomas, pues estos tamizajes. Yo algo de lo que les digo siempre, si vives con obesidad o sobrepeso, si ya te dijeron que tienes prediabetes, si tienes papás con diabetes y ya tienes 35 años, ya te toca, ¿no? O sea, ya te toca hacerte tu chequeo para ver cómo andamos, ¿de acuerdo? Y se lo digo mucho a mis consultantes que llegan conmigo y que tienen hijos o hijas jóvenes, les digo, algo que te puedo recomendar también para la salud de tu familia es platica esto con tu familia, ¿no? Bien, ahora sí, después de este background que sí era importante y que es el punto de partida, pues entonces, ¿qué sabemos de diabetes tipo 5? A ver, conceptos importantes. Entonces, insulina, glucosa como fisiopatología, pero criterios de diagnóstico, glucosa en ayuno, etcétera, etcétera. Específicamente la diabetes tipo 5, este año, justo para el Congreso de la Federación Internacional de Diabetes, ya lanzaron este grupo de trabajo sobre diabetes tipo 5 porque identificaron que la diabetes que está relacionada con la mala nutrición o con la desnutrición era algo que ya estaba documentado, pero que incluso hasta la misma OMS ya había reconocido, pero que unos años después dijo, no, esto no existe, o sea, ¿de qué están hablando? Y casi 25 años después dijeron, híjole, nos equivocamos, o sea, sí existía. Y vean esto, o sea, entre 20 y 25 millones de personas de todo el mundo se estima que viven con este tipo de diabetes. Vean específicamente en qué regiones, en Asia y en África, que casualmente en el mapa que les mostré de la IDF son las regiones que tienen más diabetes prevalente, ¿de acuerdo? Y son las que ocupan los primeros 5 lugares de diabetes en el mundo. Entonces, sí es un momento crucial. Les digo que hasta yo lo veo como de manera como muy entusiasmante para ver qué van a decir, o sea, en estas reuniones en el siguiente año de, oigan, sí, sí lo van a reconocer, sí lo van a estudiar más, cómo se va a tratar de manera adecuada, cómo lo van a estudiar, ¿no? Y vean esto, este tipo de diabetes afecta a los adolescentes y a los adultos jóvenes que son delgados, ¿no? O sea, específicamente que tienen una masa corporal baja y que están desnutridos de alguna manera y que son países de ingresos bajos y medios, ¿no? Esto lo voy a retomar más adelante porque sí hay cosas que puntualizar al respecto, ¿ok? En este sentido, esta diabetes tipo 5 hace referencia a un término que por siglas en inglés es decir, que es diabetes grave por déficit de insulina, ¿no? O sea, si no hay insulina, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo? Entra en un estado de qué tipo? ¿Cómo se le conoce? O sea, ¿en qué estado está una persona que tiene una hiperglucemia sostenida por mucho tiempo? Sí, o sea, sí entra como en una cetoacidosis, Joana, pero hay un catabolismo, o sea, el cuerpo se está consumiendo a sí mismo, ¿ok? Y esto es porque no hay esta insulina, ¿de acuerdo? Entonces, claro, hay niveles elevados de déficit de insulina y hay un control metabólico deficiente. Por eso es que las personas pierden peso o llegan a perder mucho peso cuando tienen un diagnóstico de diabetes, pero es distinto, o sea, ahí sí hay que tener, o sea, ser como muy juiciosos
en saber que si una persona sí tiene diabetes tipo 5 o tiene una diabetes tipo 2 descontrolada donde está catabólica. Esa es parte como de la clínica que quiero que analicemos. Sí, básicamente lo que dice Joana, un autocanibalismo, ¿no? Les digo, diabetes tipo 5 sería esta diabetes relacionada con la mala nutrición y especialmente una desnutrición crónica que se dio en la infancia o en la adolescencia. Lo mismo, o sea, estos ambientes de desnutrición, de hambruna, condicionan a que más grande tengas un eh, déficit o tengas un impacto en la salud, ¿no? Y aquí en México, creo que algo importante que tendríamos que reconocer es que yo creo que sí tenemos varios casos de este tipo de diabetes. No sé qué piensen ustedes, pero en México tenemos la triple carga de la mala nutrición. ¿A qué se refiere? Que hay desnutrición, que hay obesidad y que hay hambre oculta. Ajá. O sea, que a las personas no están teniendo los nutrimentos necesarios para estar bien nutridos. ¿De acuerdo? No. O sea, sí, o sea, el número 5, ahorita voy a llegar a esa reflexión, Ale, pero sí es un nuevo tipo de diabetes. Ajá. O sea, pero quiero que entiendas como este nuevo tipo de diabetes como ¿cómo explicarlo? Como cierto eh, perfil clínico que va a tener la persona que desarrolla este tipo de diabetes, ¿de acuerdo? Que está asociado que por tener una desnutrición, una mala nutrición crónica, desarrolla diabetes años después, ¿ok? Eso sería como el mensaje, ¿ok? Eh, y vean, o sea, diabetes tipo 1 ya vimos, destrucción autoinmune. Diabetes tipo 2 porque el cuerpo no utiliza bien la insulina. Y la diabetes tipo 5 específicamente, porque hay un desarrollo pancreático deficiente debido a deficiencias nutricionales. Y empieza a hacer un poco de sentido. Claro, si yo no tuve los nutrimentos necesarios en esa etapa tan crítica de la vida cuando estoy en desarrollo, ¿será entonces que mi organismo funcione bien después? O sea, esa es como la parte de reflexión que tendríamos que hacer, ¿no? Eh, Justo quien propuso este grupo de trabajo sobre diabetes tipo 5 en la IDF, menciona que es una enfermedad que ha pasado desapercibida, que afecta a millones de personas y las priva de un acceso a una atención adaptada, ¿no? Y sobre todo, o sea, imagínense qué grave que estén reconociendo que sí, la diabetes tipo 5 es un problema, pero en esa perspectiva no es un problema de ahorita. O sea, es un problema que viene de atrás por estas desnutriciones crónicas. Entonces, pues se tiene que corregir, tiene que tener como este acceso equitativo, tienen que hacer ciencia y claro, yo creo que sí hay un área de oportunidad importante para diagnosticarla adecuadamente, ¿no? Entonces, esta desnutrición relacionada a la enfermedad y la diabetes, pues si nos hiciéramos la pregunta de si existe, la realidad es que sí, ¿no? Porque eventualmente la diabetes sabemos que también es una condición que puede ocasionar estas situaciones agudas o crónicas y puede suceder en contextos ambulatorios y en contextos hospitalarios. ¿Y por qué lo digo? Porque, claro, una persona con diabetes que está hospitalizada, pues tiene riesgo de desnutrición, ¿no? Y lo mismo, una persona que desarrolla un síndrome de desnutrición o de mala nutrición, pues ahora sabemos que puede desarrollar esta diabetes tipo 5 si lo queremos ver así. Quiero que vean ustedes, o sea, justo haciendo este análisis en Diabetes Care, que es como esta revista de alto impacto en diabetes específicamente, donde se publican los estándares, vean que en el 95 fue el primer artículo que justamente documentó esta esta malnutrición relacionada a diabetes, ¿no? Y que justamente fueron los primeros reportes que se empezaron a hacer de manera muy, muy adecuada, ¿de acuerdo? Entonces, eh, en ese sentido, se diagnosticaba en ese momento cuando la glucosa en sangre estaba por arriba de 200 miligramos sobre decilitros, un diagnóstico antes de los 30 años, un índice de masa corporal
bajo, si había cetosis cuando se retiraba la insulina, si se tenía un estatus socioeconómico bajo, si tenía la persona antecedentes de desnutrición infantil o en la adolescencia, y cuando sus necesidades de insulina eran más de 2 unidades por kilogramos por día. 2 unidades por kilogramos por día, ¿se imaginan cuántas dosis de insulina son? O sea, yo peso 87, casi 200 unidades de insulina al día. ¿Cuánto es el requerimiento ideal para un adulto de insulina? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo lo han calculado? ¿Cómo se los enseñaron? Porque esto eventualmente es demasiado, ¿no? O sea, lo normal dependerá como de las guías, pero lo que nos sugieren es 0,5. Algunos pueden utilizar 0,8, algunos pueden utilizar hasta 1 unidad por kilogramos por día, ¿no? Pero 2 es demasiado, ¿de acuerdo? Y un poquito como la historia, entonces, a partir de estos primeros reportes, vean ustedes, o sea, la Organización Mundial de la Salud sí dijo, existe esta malnutrición o esta diabetes relacionada a la malnutrición, ¿de acuerdo? Y esto se documentó por primera vez en Jamaica, ¿ok? Latinoamérica, ¿no? Ubiquen Jamaica en estos aspectos que estamos platicando. Después, en el 99, dijeron no, o sea, nos equivocamos, esto no existe, ¿no? O sea, seguramente son por otras causas que se presenta esta malnutrición, pero no específicamente, no tiene nada que ver con la diabetes. Solo existe diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y gestacional, ¿no? Después, específicamente empezaron a hacer como mucha abogacía y mucho trabajo para así documentar específicamente y educar que específicamente existía una diabetes relacionada a esta malnutrición, ¿ok? Y eso fue en el 2005. Para el 2010 fundaron un instituto para estar estudiando esto. Y vean ustedes que del 2010 al 2022, es decir, 12 años después, y la realidad es que quienes estén familiarizados con lo difícil que es publicar y hacer investigación, publicar un artículo en Diabetes Care es como llegar al Olimpo. O sea, decir, aquí estoy y lo que investigué es porque de verdad, en México, creo que el único mexicano que ha logrado publicar en Diabetes Care es el doctor Carlos Aguilar y él flota. El doctor Aguilar hace investigación, él es el que ha identificado muchos genes de diabetes en mexicanos y en población latina, entonces, para que vean cómo ese nivel, ¿no? Y justo publicaron un artículo que les voy a mostrar más adelante, donde identificaron que justo 73 hombres asiáticos, ¿no? Les hicieron como este diagnóstico preciso y justo se identificó que 20 de ellos tenían esta diabetes tipo 5, ¿no? En un momento más les voy a mostrar las diapositivas, ¿no? Y vean, del 2022 al 2025 se reconoce la diabetes tipo 5 y al menos hasta donde revisé, solo hay 2 artículos y que de hecho uno de ellos es el que hace eh, referencia a la IDF para justamente sustentar que existe esta diabetes relacionada a la mala nutrición y otro, ¿no? O sea, son 2 artículos que existen o que están publicados específicamente que la documentan, ¿no? Ahora, un poco respondiendo a tu pregunta, Ale, en este artículo, que es uno de los publicados, vean ustedes, o sea, mayo del 2025, o sea, antier, ¿no? Aquí específicamente, y me gustó bastante este artículo, también se los comparto, hacen una crítica al nombre de diabetes tipo 5 y creo que justo va mucho de la mano con la pregunta que me hacías, Ale, porque, claro, bajo esta nomenclatura o bajo esta clasificación, no hay nada oficial para que la diabetes gestacional sea la diabetes tipo 3 y para que la diabetes tipo MODY sea la diabetes tipo 4. Esa es una de las cosas que dicen.
La diabetes tipo 5, entonces muchas personas pensarían que es como, son como estadios, perdón, estadios, porque ya se les dice así, o sea, son como estadios, ¿no? Que van como siendo más graves. Una diabetes tipo 1 no tanto, una diabetes tipo 2 más o menos, diabetes tipo 3 moderado, no, diabetes tipo 5 ya, listo, ¿no? La otra es que en orden de relevancia podría parecer que una diabetes tipo 5 es más importante, una diabetes tipo 1 es más importante que una diabetes tipo 5, ¿no? Porque entonces los numeran, no se sabe. O sea, justo es como lo dejamos sobre la mesa para reflexión y digo, estos autores específicamente lo hicieron como crítica porque fue como decir, ah, pues sí, diabetes tipo 5 porque es la diabetes que sigue. ¿Dónde queda entonces esta diabetes tipo 3 que habían categorizado como la que es del Alzheimer, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Porque justo, a ver, a mí este párrafo particularmente sí me hizo sentido y dijo, claro, o sea, porque hace algunos meses cuando salió la noticia, alguien me preguntaba, pero entonces, ¿cuál es la diabetes tipo 3 y la diabetes tipo 4? Y yo me imagino que la diabetes tipo 3 es la diabetes gestacional, la diabetes tipo 4 es la diabetes MODI, ¿no? ¿Dónde queda la diabetes tipo LADA? Pues la 1.5 y tampoco no hay ningún lugar donde se identifique que diabetes 1.5 es la diabetes LADA. Ajá. No sé, ¿qué piensan de esto? O sea, me gustaría escucharlos para ver la parte final como del abordaje de lo que hay hasta ahorita. Ale, te escucho. Pues yo pienso, por eso hice esta pregunta, ¿no? Entonces, yo pienso que la etiología de la palabra diabetes viene del tema páncreas, insulina, células betas. O sea, la materia prima del nombre es Totalmente. insulina, páncreas, hiperglucemia, hiperinsulinemia. O sea, pienso que eso, ¿no? De ahí a lo mejor la falta de creatividad, dijeron, ah, pues qué flojera, pues ponle uno, ¿no? Este, la dos, pues sí como que está relacionada, entonces yo dije, bueno, estás en una etapa en la uno y en la 2 en la que no estás recibiendo nutrientes por el problema con páncreas, insulina, bla, 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 empieza la desnutrición, como vemos, como los pacientes normal empiezan a perder peso, entonces pues ya estás en las 5, ¿no? Por eso pregunté, entonces es una etapa, ¿no? Empiezas la 2, estás desnutrido por lo que ya sabemos, entonces ya estás en una etapa donde tu padecimiento se generó por la desnutrición. Pero entonces ahorita estoy entendiendo que una persona que jamás tuvo tipo 2 y vino una pandemia, una hambruna, y por el proceso de estar desnutrido, ¡pum!, aparece la tipo 2, ¿no? Que a lo mejor no viene no fui avanzando de la 2, me desnutrí y estoy en 5, no. Estás en un proceso de nutrición, como alguien puso ahí, a lo mejor un problema Un de TCA. Ujú. conducta alimentaria, ajá. Tienes 20 años con anorexia y ¡pum!, te aparece, ¿no? Por todo el proceso de falta de nutrición de tu cuerpo. La gestacional y la Modi, pues ya no entran ahí. Entonces, a lo mejor, Exacto. o sea, pues no sé, yo creo que es más un tema para la Real Academia de la Lengua. Va por ¿No? ahí, va por ahí. O sea, pero Sí. justo es como, y ahorita que lo mencionabas, no es una diabetes tipo 2 porque sí tiene otras características, sobre todo, ¿sabes? Y lo mencionaste muy bien, Ale, o sea, y creo que lo vas entendiendo bien, el tema de cómo funciona la insulina, porque no tienen una deficiencia absoluta de insulina, es decir, no necesitan un tratamiento con Ujú. insulina y tampoco son tan resistentes. Por eso es que no es diabetes tipo 1 ni diabetes tipo 2 y lo catalogaron como una otra distinta, ¿no? Ahí es donde surge como que lo diferente. Y claro, esto muy puntual es que sí hay un antecedente de desnutrición, ¿no? Y por eso está relacionado a esta situación particular. Como bien lo dices, hay una hambruna, como muy bien lo diría Joana. A ver, tampoco no me atrevería a decir Joana sí, pero si hay un TCA, pues sabemos, ¿no? Que está muy relacionado con esto. Entonces, pues puede ser que sí lo desarrollen. O sea,
se necesita más estudios al respecto, ¿no? O sea, yo creo que ese es un spoiler de las reflexiones finales. Hacen falta estudios, hacen falta justamente más antecedentes. Ahorita voy a retomar justo lo que dices, es justo esto que estás mencionando, Giovanna, porque sí, ¿no? En este sentido, esos tres pasos fundamentales para el manejo hay que grabárnoslo. Identificar, diagnosticar y tratar en ese sentido. En el paso número uno, que sería identificar, vean ustedes, ese es el otro artículo que les digo, que se publicó en American Physiological Society, que es esta desnutrición asociada a diabetes, esta fisiopatología. Vean estos mapas, ¿dónde están estos países donde se han reportado estos casos de diabetes relacionada a la desnutrición? Asia, África y donde se generó el primer caso, en Jamaica, ¿no? Este reporte de caso. Perú y Brasil, digo, me parece interesante, ¿no? Yo, la realidad es que creo que en México no están reportados, pero sí existen, ¿no? Por esta triple carga de la nutrición que tenemos. Entonces, ¿por qué hay desnutrición relacionada a la enfermedad en diabetes? Sí, por descontrol metabólico, a veces por situaciones agudas y algo muy importante, los determinantes sociales. ¿Qué características tenían estas poblaciones que fueron identificando con este tipo de diabetes? Que eran de estos países de ingresos bajos, ¿no? Y que eventualmente pues tuvieron esta desnutrición cuando eran niños. No sabemos si, pero muchas veces sí es bajo estos o relacionado a estos ambientes como adversos, ¿no? Donde sí puede haber este riesgo de desnutrición. Entonces, esto ya lo mencionamos, ¿no? Este descontrol que está asociado a duración más prolongada de la diabetes, aparición de diabetes a edades más tempranas, y se los dejo como punto para reflexión de la clínica. Cuando a una persona le diagnostican diabetes y tiene menos de 40 o 35 años, son diabetes más agresivas. ¿Ah? Y eso ya está documentado en la literatura científica, porque son diabetes que son de muy difícil control y que les digo, cuando se diagnostican ya hay complicaciones, ¿no? Y entonces por eso también es complicado hacer este control farmacológico, ¿no? Dos, sí, por una hospitalización. Vean ustedes, creo que ese es el dato más importante. O sea, las personas con diabetes hospitalizadas deben de ser consideradas de alto riesgo porque 40% tienen un riesgo de tener esta desnutrición, ¿no? Aquí, claro, es distinto, ¿no? Tienen diabetes y sí tienen este riesgo de desnutrirse. Y eventualmente, pues el pronóstico puede ser mucho peor, estancias más largas y más mortalidad cuando están hospitalizados. Y esto, este, desde el 2023, las guías de la ADA nos dicen que han implementado este enfoque de determinantes sociales en salud. A mí me parece muy relevante y de verdad que a veces hasta como, ya saben, me da algo, porque la rueda ya existía, no la descubrieron, pero claro, fue como de, creo que esto era importante de que lo incluyéramos. O sea, ¿cómo son los ingresos, la educación, la situación laboral, la seguridad sanitaria, el apoyo familiar? Si tiene acceso a servicios de salud, justo, ¿no? O sea, si tiene acceso a los servicios básicos, ¿no? Agua, luz, comida, seguridad alimentaria, cómo está, ¿no? El entorno físico, si tiene una vivienda, pues digna, ¿no? Por así decirlo. Otro 30% de hábitos de salud, pero 70% de las personas se enfrentan al menos un obstáculo relativo a determinantes sociales en salud, donde ahí el tema de los ingresos y de la ubicación geográfica, pues eventualmente juega un papel importante, ¿no? Entonces, hace sentido que si esos determinantes de la salud determinen si vas a tener nutrición y entonces en un futuro si vas a desarrollar este tipo de diabetes, ¿no? Todo eso es lo que puede ocasionar esta desnutrición relacionada a la enfermedad, ¿no? Entonces, vean que ustedes que la prevalencia de desnutrición en adultos mayores con diabetes es superior al 50%. Entonces, aquí sí, vivir con diabetes te puede condicionar a vivir con desnutrición. Es una entidad tal vez un tanto distinta, pero que también vemos entonces que el pronóstico de la enfermedad pues puede ser también bastante importante de considerar en ese sentido. Hablando de esta desnutrición relacionada a diabetes, justo, o sea,
destaco y refuerzo mucho esto en estos mecanismos fisiopatológicos de lo que podríamos nosotros identificar esta desnutrición, ¿de acuerdo? Mala nutrición, deficiencia de macros y de micronutrientes, eh, infecciones a virus, ¿no? Metilación del DNA, que es la que puede diagnosticar, es que puede modificar epigenéticamente, ¿no? Estrés oxidativo, ¿no? Toxinas por sí mismas, y que todo esto daña a las células beta del páncreas y ocasiona esta desnutrición relacionada a la enfermedad, a esta diabetes relacionada a la mala nutrición, que es esta diabetes tipo 5, ¿no? Todos estos factores, ¿nosotros los podemos identificar en la clínica? Sí. Si hacemos una evaluación nutricia que esté enfocada específicamente a explorar todos estos factores, porque, a ver, ustedes que ya tienen práctica profesional, llegan a ver a un paciente que les dice, sí tengo diabetes, tenemos ese ojo clínico que dice, tu diabetes es distinta. No sé si les ha pasado, pero les puedo asegurar que conforme más consultantes ustedes acompañen, van a desarrollar este ojo clínico y decir, no es la forma clásica en la que se presenta una diabetes tipo 2 o una diabetes tipo 1. Hay algo más, ¿no? El otro día lo platicaba con un consultante. Me decía, es que me está haciendo muy complicado controlarme. Y le dije, porque era joven, ¿no? Y le dije, yo creo que, o sea, tu tipo de diabetes no es como una diabetes general, es como este subfenotipo, ¿no? Entonces, es lo que les mencionaba, de más agresiva o con otras características, ¿no? En otras publicaciones, por así decirlo, esto habla específicamente de esta desnutrición y el mal pronóstico de la diabetes, ¿no? Entonces, aquí eventualmente lo que evaluaron eran individuos con ascendencia asiática que desarrollaban diabetes tipo 2 con un índice de masa corporal más bajo que otros grupos étnicos, ¿no? Por las características que tienen específicamente en Asia. Lo que encontraron era que el control glucémico era peor en estos individuos raciales y étnicos que en individuos, ¿no? Que tal vez tenían un índice de masa corporal normal. Entonces, en este sentido, lo que veían es que específicamente si el índice de masa corporal tenía como un impacto en esta enfermedad metabólica o en este proceso proinflamatorio, ¿no? ¿De qué manera lo podríamos entender ahí? Si hay menor producción de citocinas pro y antiinflamatorias, pues van a ocasionar esta mayor susceptibilidad a infecciones y esta incapacidad para resolver eventos inflamatorios, ¿no? Entonces, justo, o sea, si se combinaban estas dos cuestiones en las que tal vez este índice de masa corporal era bajo, pero aparte tienen un diabetes tipo 2, tal vez era un factor como protector en comparación a quienes tenían un índice de masa corporal alto y aparte tenían diabetes, ¿no? Fer, Justo, me estaba esperando. Pocas veces pregunto cosas porque me da pena, pero ahora que dices esto pienso, ¿pueden coexistir dos tipos? A ver, ahora que estamos viendo todo esto, creo que el número de diabetes tipo uno tipo 2 justo hace referencia al proceso fisiopatológico de la diabetes, ¿no? Si hay resistencia a la insulina, si hay desnutrición. Pero ahora que hablas justo de este proceso de a menor índice de masa corporal, a mayor proceso inflamatorio, eh, ¿puede coexistir tal vez la diabetes tipo 5 con la diabetes tipo 2? No sé. Qué locura. sí, o sea, no sé si te puedo responder ese. Ahorita te voy a mostrar el otro artículo que publicaron en el 2022, pero son la clase de preguntas que haríamos, ¿no? Porque, a ver, también, ¿qué pasa con una persona que tal vez, te voy a poner otro ejemplo, o sea, que pueda perder como mucho peso, como por un estado catabólico, y que se mantenga así con ese peso, o sea, que ya no haya una ganancia de peso, pero que entonces, ¿cómo lo clasificaríamos? Porque tuvo una desnutrición, ¿no? Mm. Entonces, a lo largo del tiempo, sí recupera como esta buen funcionamiento de las células beta o no tanto.
Hay Híjole, resistencia a la insulina, hay ¿no? resistencia a la insulina o son más sensibles ya a la insulina porque ya no hay tanto tejido adiposo y entonces eso hace que puedan controlarse mejor. Claro, La, claro. la realidad es que si el abanico de posibilidades es amplio, ¿no? Les voy a, prometo conseguir el artículo que habla de los subfenotipos de diabetes tipo 2 porque ahí es donde también mucho explican esto, ¿no? Que sí, dependiendo de, que a veces, a ver, lo voy a decir como de manera muy respetuosa, bajo este enfoque de respetar a la persona y no hablar del peso, pero en ese sentido que les decía que dos terceras partes de las personas que tienen diabetes tipo 2 viven con sobrepeso y obesidad, si ves una persona que tal vez no encaja en ese fenotipo, pero tiene diabetes tipo 2 y está descontrolada, o no hablemos de tipo, tiene diabetes y está descontrolado y no sabes Sí, por sí. dónde, tipo uno, tipo 2 o tipo 5. Claro. Porque pienso un poco ahorita justo el comentario que hacía Joana de no proveer al cuerpo que al final los nutrientes necesarios, ¿no? Los micronutrientes que al final es una desnutrición. ¿Qué pasa con los niños mexicanos que si bien hay tendencia a la obesidad infantil, no quiere decir que hay un adecuado estado de nutrición? Entonces ahí ya hay dos factores de riesgo, la resistencia a la insulina y la desnutrición a edades tempranas. Entonces justo esa era mi duda. Sí, y mira, justo creo que aquí en palabras normales lo dice más sencillo, ¿no? O sea, esta desnutrición, pues de alguna manera puede modular esos parámetros glucémicos, hormonales y de citoquinas, ¿no? Pero sabemos que en una diabetes tipo 2 muchas veces lo que les decía, o sea, toda esta enfermedad crónica basada en la adiposidad que se relaciona con mayores índices de masa corporal, es lo que altera todo lo bioquímico y todo lo inmunológico. Entonces, Ale, te escuchamos. Ok, entonces estoy pensando ahorita que con toda esta ola de fármacos GLP-1, donde la disminución, índice de masa y todo es dramático. Yo acabo de atender a un paciente, pues que bajó 30 kilos en un mes, pero me dice, ¿sabes qué? Tienes, no sé, 57 años, ¿no? O sea, es joven, tambaleándose, tambaleándose. ¿Por qué? Yo dije, ¿sabes qué? Se le ha adherido la masa muscular La masa muscular, hasta el seguramente. suelo, pero le hago la bioimpedancia y no. Lo que traía el problema él es en su recuento de 24 horas, es un señor de 1,85 que venía pesando 150 libras, está en 150 kilos, perdón, está en 106 en mes y medio, comiendo 600 calorías y de repente la chiripiolca por el fármaco vomitaba 300, ¿no? Entonces ya se veía él, parecía como una camisa colgada en un gancho chiquito, así como de niños, así. Y él me decía, no puedo ni caminar. Se iba de lado, o sea, pisaba una croqueta del perro y se va de lado, pero es la falta de energía. Obviamente, pues si hubiéramos revisado más a fondo, seguramente en 2 meses ya va a tener un problema de nutrición cañona, ¿no? Entonces, pues ahí viene una oleada de los semaglutidos tipo 5. Ese es otro, ¿sabes qué? O sea, y sobre todo, fíjate que con semaglutida solita no me ha tocado tanto ver como una pérdida de peso tan drástica, pero cada cuerpo es tan distinto, pero donde sí es con la tirzepatide, Ale, o sea, con el Mounjaro, que es son análogos duales a GLP-1 con GIP. Ujú. Híjole, también son cosas interesantes de abordar. Y él Justo estaba con mañana, .5, ni siquiera una dosis, era la etapa, empezó con imagínate, .25 y estaba en .5. punto Entonces le digo, yo cinco. no soy quien para hablar de fármacos y mucho menos de recomendaciones, pero pues si yo fuera tu doctor, te regresaría al .25 para que te dé hambre, ¿no? Que te dé perdida hambre por las tardes, ¿no? E incrementar para no tener que estar comiendo a fuerza así de Claro, poquito, ¿no? totalmente, totalmente. Pues veamos qué nos va diciendo la ciencia, ¿no? Aquí les quiero nada más contar justo del artículo que salió en el 2022 en Diabetes, que era donde presentaban este tipo distinto de diabetes, pero vean.
caracterizado por un problema similar con la secreción de insulina, pero diferente a la diabetes tipo 1, ¿no? Porque parecería ser que sí había una deficiencia de insulina, pero se recuperaba esta deficiencia de insulina. Entonces, definitivamente, lo que ellos estudiaron era personas con diabetes que tenían un índice de masa corporal bajo, sí, o sea, su capacidad secretora de insulina fue menor que en los que tenían comparados con diabetes tipo 2 y de control sin diabetes. Porque en diabetes tipo 2 y quienes no tienen diabetes, pues la capacidad que tenemos para secretar insulina, pues es importante, ¿no? Pero todavía era mayor que en los sujetos con diabetes tipo 1, es decir, el páncreas funcionaba, ¿no? Entonces, pues justo, o sea, no tenía ni prevalencia exacta, ni fisiopatología, ni el perfil metabólico, pero lo que vieron ellos es que en estos 20 pacientes, lo que los caracterizaba era que tenían títulos negativos de anticuerpos GAT, índice de masa corporal bajo, 28, no es tan bajo, ¿no? Baja secreción de insulina y una edad de inicio más temprana y un control metabólico deficiente, ¿no? Y aquí, esto no lo dice en el artículo, pero también, o sea, hablando de estos subtipos de diabetes tipo 2, pues también no sé si entraría dentro de estos, ¿no? Entonces, este fue el primer estudio en demostrar que las personas con diabetes con índice de masa corporal bajo, de países de ingresos bajos y medianos, tenían un perfil metabólico único y entonces no estábamos hablando de una diabetes tipo 1, ni de una diabetes tipo 2, ni de una diabetes tipo LADA, y entonces los empezaron a categorizar como esta diabetes relacionada a la mala nutrición, ¿no? Considerando específicamente estos antecedentes que ya les mostraba yo. Entonces, en el diagnóstico, a ver, aquí hay de dos, ¿no? Y quienes se dedican más a la clínica seguramente lo sabrán, ¿no? Porque hay varias formas como de hacer tamizajes de desnutrición, ¿no? Algunos tienen ventajas, desventajas, ¿no? El primer mensaje es que no siempre es una cuestión de peso, ¿no? O sea, sabemos que existe un riesgo de desnutrición en 1 de cada 7 personas con diabetes que pueda tener un índice de masa corporal alto, ¿no? Entonces habrá que ver también cómo se caracteriza esta desnutrición, ¿no? Entonces, podemos tener como todas estas herramientas, ¿no? Evaluación global subjetiva, el Nutritional Risk, los criterios GLIM, el MOST, ¿no? En la evaluación global subjetiva, aquí justamente lo que les podría decir específicamente es que sí puede estar, o sea, sí nos puede dar como una idea muy aproximada de si hay este riesgo de desnutrición, ¿de acuerdo? Y si es una herramienta que está validada y que se utiliza en estos entornos clínicos, ¿no? Tal vez en entornos más hospitalarios, ¿no? Pero eventualmente sí, justo como dices, Ale, o sea, estoy identificando que mi paciente tuvo esta pérdida de peso en este tiempo, eso ya es como un foco muy rojo, ¿no? Entonces, podríamos aplicar esto y te puedo asegurar que la puntuación va a salir a que sí hay un riesgo de desnutrición alto específicamente, ¿no? Aquí, vean, por ejemplo, que no se hizo como un estudio específicamente cuál era la frecuencia de la mala nutrición en pacientes con diabetes tipo 2, ¿no? Para ver si esto tenía una sensibilidad y si podía funcionar como una herramienta. No se detectó diferencia significativa en términos de edad, ni circunferencia, ni valores de hemoglobina glucosilada. Pero vean esto, el índice de masa corporal estaba menor en aquellos que tenían riesgo de desnutrición. Para eso es para lo que sí sirve el índice de masa corporal, pareciera, ¿no? O sea, para identificar como estos grupos poblacionales que son más vulnerables, ¿no? Y cuando los pacientes fueron evaluados en términos de tratamiento y riesgo de desnutrición, pues no había ninguna diferencia significativa, ¿de acuerdo? Y en esos criterios GLIM, que se me hace que acaba de publicarse este año una actualización de estos mismos, eh, me corregirán si hay algo que cambió, pero específicamente aquí el diagnóstico de desnutrición lo hacen con esto, es pérdida de peso de más del 5% en 6 meses, que en este caso, Ale, pues tal vez tu consultante lo tenía, ¿no? Masa muscular reducida, masa libre de grasa, en este caso qué bueno que tu paciente no perdió masa muscular,
y esta inflamación relacionada a condición crónica. En sí mismo, la diabetes es una enfermedad inflamatoria, sí o no. Podríamos decir que sí, ¿de acuerdo? Y si hay, en este caso, una ingesta alimentaria reducida, pues entonces estamos hablando de estos, eh, como de estos escenarios, ¿no? Entonces, hay muchos contextos. También aquí algo que les podría decir, yo no tengo tanta experiencia en contextos hospitalarios, ¿no? O sea, en pacientes que están hospitalizados. Yo particularmente trabajo y mi consulta es con pacientes ambulatorios, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender la herramienta? Pues del contexto en el que estemos y del tipo de pacientes o de consultantes que recibamos, por supuesto, ¿no? Vean, esta es una tablita que resume todo lo que les acabo de decir, ¿de acuerdo? Que básicamente hace la comparación de cuáles son estas características de los fenotipos de diabetes relacionadas a la mala nutrición, de diabetes tipo uno, diabetes tipo 2, de cetoacidosis y la diabetes tipo MODI, ¿de acuerdo? Entonces, vean que en esta diabetes relacionada a la mala nutrición tiene todo lo que estábamos platicando, ¿de acuerdo? Que puede aparecer a los 30 años más o menos, puede no existir historia familiar, ¿no? Vean aquí qué chistoso, ¿no? O sea, agregan este término de mala nutrición en la infancia y solo lo tiene esta diabetes relacionada a la mala nutrición. O sea, ni siquiera están diabetes tipo uno, diabetes tipo 2 y los otros tipos de diabetes. O sea, no existe como un criterio. Eso es lo que lo hace como muy particular de manera muy importante. Bajos índices de masa corporal, no tienen cetosis, ya está alterada la función pancreática. Vean que su sensibilidad a la insulina pareciera que está funcionando bien, ¿no? Tienen este potencial de tener esta mala nutrición inducida porque hay un daño en las células beta de antes, ¿no? Y el órgano que está afectado, pues como en todos los tipos de diabetes, o específicamente entre diabetes tipo uno y diabetes tipo 2, las células beta pancreáticas, pero funcionan más que en alguien que tiene diabetes tipo uno. Eso es un mensaje importante. Entonces, bajo este mensaje, pues podríamos decir que van a ser respondedores a sí utilizar insulina, pero que probablemente esa no sea la única línea de tratamiento, sino que se pueda combinar de otras, ¿no? Y con eso, pues vamos terminando este paso número 3, que sería tratar y manejar, ¿no? Aquí en ese sentido, yo lo que les podría decir es que el estado del arte, específicamente como de diabetes tipo 5, no existe, ¿no? O sea, no hay guías de alimentación, ni de actividad física, ni de tratamiento farmacológico, pero hay muchas cosas que convergen. Al final estamos tratando con una persona que tiene diabetes, que vive con esta condición, pero que su diabetes tiene ciertas características, ¿no? En junio, el mes pasado, di una clase de ejercicio en diabetes. Entonces me hacían la pregunta de, ¿me puede pasar las guías para las recomendaciones de ejercicio en diabetes tipo 5? Y yo decía, pásenmelas, porque no las tengo, ¿no? Probablemente vaya a tardar en generarse esta evidencia, pero ya hay cosas que empiezan a poner como estos objetivos, ¿no? Entonces, vean, importante, con respecto a tratamiento farmacológico, pues administrar demasiada insulina en una persona con diabetes tipo 5, cuando es sensible a la insulina y cuando todavía su páncreas podría producir insulina, pues podría ser contraproducente. Eso es lo que le hace diferente a una diabetes tipo 1 cuando a una persona que tiene diabetes tipo 1, si no le das insulina, el desenlace es fatal, ¿no? Y no existen guías claras, ¿no? Lo que se sabe es que dosis pequeñas de insulina con agentes orales podrían ser lo más eficaz, ¿no? En una persona con diabetes tipo uno, pues tal vez los agentes orales pues no le sean tan factibles, pero esto va cambiando, ¿no? Incluso hoy en día, pues sabemos que personas con diabetes tipo uno se pueden ver beneficiadas de utilizar los GLP-1, por ejemplo, ¿no? En alimentación, ¿no? Y justo aquí lo puse entre comillas, porque específicamente esto es una parte de lo que decía la autora Hawkins,
y está documentado en una nota que publicaron en Medscape, que decía que ella sugería o pensaría que entonces dosis más altas de proteína, menos carbohidratos, prestar atención a estas deficiencias micronutrimentales, ¿no? Pero que se debía estudiar, ¿no? ¿Cuáles son las deficiencias micronutrimentales que puede haber en una desnutrición? O sea, tal vez a partir de ese estado del arte podría empezarse a hacer como protocolo estas intervenciones. Claro, a mí me hace mucho sentido, más proteína, sí, ¿no? O sea, hace clic, ¿no? Menos cantidades de carbohidratos, dependerá, ¿no? ¿Qué tipos de ácidos grasos? Habrá que ver, ¿ok? Entonces, pues en ese sentido, yo algo de lo que sí estoy convencido es que el manejo multidisciplinario funciona, ¿no? Aquí específicamente la experiencia que tenemos es que después de una intervención de a 2 años, se puede, o sea, el 80% de la población puede alcanzar una hemoglobina glucosilada del 7%, hablando de intervenciones intensivas que son mensuales y después son anuales, ¿sí? Y que sobre todo mejoran el empoderamiento y en la calidad de vida, ¿ok? Y sobre todo en estas intervenciones que se pueden llamar como multi o interdisciplinarias, en donde varias áreas son las que intervienen en ese sentido, ¿de acuerdo? Hay momentos críticos en los que tenemos que dar estas intervenciones para personas que viven con diabetes, ¿no? Entonces, al momento del diagnóstico, cada año, cuando no se estén alcanzando objetivos del tratamiento, cuando estén apareciendo complicaciones, ¿no? Sea, ¿qué pasa entonces si esta persona ya tuvo desnutrición? Pues si tiene diabetes, ahí es momento de hacer intervención, ¿no? O en estos momentos de transición, ajá. Sobre todo si son adolescentes y pasan a ser adultos jóvenes, pues tal vez ahí, ¿no? Y la realidad es que, pues sí, determinar qué comer sigue siendo como de los retos más importantes en el abordaje de las personas que viven con diabetes. Pero realmente sí es complicado o lo mismo, la rueda ya existe y tendríamos que ver de qué manera podemos utilizar eso, ¿no? Los objetivos de la terapia médico-nutricional, ustedes, nutriólogos que se dedican a diabetes, sé que los conocemos, ¿no? Sí, el enfoque de patrones de alimentación es por lo que hay que apostar, ¿no? Y en este sentido, hablando de diabetes tipo 5, si pensáramos entonces que hay deficiencias nutrimentales, pues entonces hay que dar variedad de alimentos, ¿no? Por eso es que tal vez no estoy tan a favor como de, ay, sí, la restricción eh, intensa de carbohidratos. Pues no, porque hay ciertos carbohidratos que tienen una mejor calidad, ¿no? Considerar las necesidades nutricias individuales. Ojo aquí, guías de la HADA a partir del 2024. Evaluar inseguridad alimentaria. Porque entonces, si hay inseguridad alimentaria, puede existir este riesgo de tener desnutrición, ¿no? Dar mensajes sin prejuicios sobre los alimentos, ¿no? Hay quienes están en contra de decir que que no hay alimentos buenos ni malos, ¿no? Yo particularmente, yo no le pongo una etiqueta a los alimentos, ¿no? Sino más bien hay que educar al respecto de cómo los vas a incluir, ¿no? Y pues proporcionar herramientas prácticas para hacer estos patrones de alimentación o hacer estas comidas, ¿no? Eh, no existe la dieta para diabético y espero que todos estemos de acuerdo en esto, ¿no? Es un plan de alimentación, cambios en el patrón. Eh, Considera alimentación enteral cuando el paciente no está ingiriendo el 50% del plan o durante más de 48 horas. Considerar si existe esta neuropatía autonómica, esta gastroparesia o esta tolerancia gástrica limitada, ¿no? O sea, si su consultante les dice que no está evacuando bien o que hay mucho estreñimiento, sospechen de gastroparesia, ¿no? Y híjole, creo que la gastroparesia también es otro tema interesante. Igual estoy casi seguro que apenas este año publicaron como una primera guía del tratamiento nutricional de la gastroparesia, ¿no? Búsquenla si pueden por ahí, porque eventualmente eso también va a condicionar a que no haya una buena absorción, ¿no? De todos los alimentos. Y pues bueno, el manejo de pacientes que tal vez están hospitalizados o que empiezan con un manejo ambulatorio, se puede considerar el conteo de carbohidratos, sobre todo si van a utilizar insulina. Y lo que podríamos saber es que
una unidad de insulina cubre de 10 a 15 gramos de carbohidratos, que ese podría ser lo general y lo inicial, pero que es muy dinámico en quienes tienen un tratamiento con insulina intensificado, ¿no? Que en este caso de diabetes tipo 5, pues podría ser que sí se ha identificado, ¿no? Metas de manejo, las mismas, ¿no? Si es posible ver cómo está la variabilidad glucémica y el tiempo en rango, ¿no? Oye, Héctor, ¿existen metas de control en tiempo en rango para diabetes tipo 5? No lo sé, ¿de acuerdo? También habría que explorar y tal vez ponerles este sensor de glucosa a este tipo de consultantes, pero también considerar que si viven con desnutrición, que si tienen baja masa muscular, no sé qué tan sensible pueda ser el sensor, ¿de acuerdo? Pareciera ser, y esto hago un paréntesis chiquito porque en algún momento estuve platicando con personas que se dedican a trastornos de la conducta alimentaria que empezaron a usar el sensor y pareciera ser que no es tan exacto, ¿no? No sabemos, ¿no? Y en este monitoreo y esta reevaluación, y totalmente como dice Joana, o sea, considerar el síndrome de la realimentación, ¿no? Sobre todo si vienen de este periodo. Eventualmente, ustedes saben que tengo este interés y tengo esta convicción de la educación en diabetes, entonces, pues claro, o sea, si vamos a acompañar a una persona, un consultante que vive con esta condición crónica, no solamente es darle el tratamiento, la intervención clínica, o sea, también lo que necesitamos es que tenga conocimientos, que tenga habilidades y que se involucre en este proceso de educación y autogestión, ¿no? Y que para eso hay tanto que trabajar con el consultante, que verdad que podríamos tener muchas consultas con estas personas para tener ese seguimiento, ¿no? O sea, ejemplo, el consultante que llegó contigo, Ale. O sea, tal vez hoy trabajamos en que asegurara su consumo calórico, pero después vamos a trabajar en que monitoree su masa muscular, ¿no? Y que eventualmente eso me ayudará a reducir riesgos crónicos de que justamente no tenga una desnutrición a largo plazo, ¿no? Entonces, mucho por trabajar. Cuidado centrado en la persona que vive con diabetes. Aquí sí, o sea, hacer esta evaluación muy precisa, o sea, considerar bajo qué es lo que estoy eh, eligiendo el tratamiento, compartir las decisiones que se toman en la clínica, ¿no? Yo la realidad es que sí soy mucho de regresarles la responsabilidad, porque a veces es mucho de, si estoy aquí es para que tú me digas qué hacer, ¿no? Y yo, pues, ¿qué crees? Eso no funciona así, porque si yo te digo qué hacer, pues sí, tal vez lo vas a hacer en un periodo de tiempo, pero ya después, no tanto, ¿no? Y no quiero que dependas de mí como profesional de la salud. Hacer objetivos SMART, hacer esta implementación del plan, tener ese seguimiento y estarlo revisando constantemente, ¿no? Este ciclo de decisiones centrado en la persona también me parece muy relevante que lo tengamos en cuenta, porque en estos principios del cuidado está todo de lo que platicamos, ¿no? Específicamente, ajá. Que aquí específicamente lo que buscamos al final es prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida, el objetivo de todo tratamiento. La Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos propone estos principios del manejo integral en diabetes tipo 2. Insisto, esto sí es mucho de diabetes tipo 2, pero creo que también aplica para otros tipos de diabetes, ¿no? Estilo de vida, peso saludable, elegir terapias de acuerdo a las metas, elegir las terapias por accesibilidad, hemoglobina glucosilada, y eso específicamente va muy relacionado con individualizar esa meta de hemoglobina glucosilada, ¿no? Evitar hipoglucemias, usar monitoreo continuo de glucosa y manejo integral de las comorbilidades que existen, ¿no? Y el ABCDES, que me encanta, de Diabetes Canadá, que es muchas veces como esta guía para personalizar esos objetivos para el manejo de la diabetes, ¿no? Que insisto, es, o sea, si pudieran ustedes tener como un checklist de lo que hay que revisar, evaluar, intervenir en consultantes con diabetes, váyanse por esto, ¿no? O sea, por eso esos acrónimos sí me gusta, porque claro, es muy fácil recordar el ABCDS. Ajá, y ya vamos viendo lo que vamos haciendo, ¿ok? Y como reflexiones finales, ¿no? En ese sentido, hay controversias, ¿no? O sea, como las estuvimos platicando durante la sesión, y
No sé si respondí sus preguntas o si las dejé con más dudas. Yo esperaría que las dos, ¿ok? La primera, o sea, con respecto a esta clasificación, ¿no? O sea, la diabetes que está asociada a la desnutrición debería tener como su propia categoría o debería ser como un tipo de diabetes tipo 2, como muy bien los decía, ¿sale? Pero que sea como un fenotipo clínico metabólico distinto, donde los posibles criterios serían esos signos clínicos, los biomarcadores y sobre todo los antecedentes de desnutrición, la genética, por ejemplo. La otra, la desnutrición causa diabetes por sí sola, ¿no? ¿O hay otros factores? O sea, ¿qué pasa en la vida de estas personas que sí tuvieron desnutrición y que sí desarrollaron ese tipo de diabetes años después? Si hay desnutrición y yo ya sé que entonces podría tener riesgo de desarrollar diabetes, si yo le doy una rehabilitación nutricional puntual, ¿puedo evitar que desarrolle ese tipo de diabetes? ¿No? ¿En qué etapas de la vida es más importante? ¿Qué pasa con los adultos mayores? ¿Qué pasa con los niños? Ajá. Hay que hacer estudios que sigan a estas poblaciones a largo plazo y eso es complicado, ¿no? Entonces, amplíen el panorama, sean críticos y sean juiciosos en ese sentido, ¿ok? 5 puntos, ¿no? Diagnóstico oportuno, reconozcan este espectro de desnutrición. Siempre, siempre, siempre diabetes. Lo que hay que promover es un manejo glucémico oportuno y adecuado, dependiendo de las características individuales. Favorecer prescripción nutricia, considerar suplementación en este esquema o en este aspecto de desnutrición. Hay que saber si ya existen complicaciones crónicas o agudas que impacten este riesgo de desnutrición relacionada a la diabetes. Y el monitoreo, ¿no? Que tal vez la glucosa, la hemoglobina glucosilada, el estado de la piel, también todos estos signos o síntomas que pueden ser como muy puntuales de desnutrición de micronutrientes, podrían ser cosas que podríamos monitorear, ¿no? Pérdida de cabello, cómo están las uñas, cómo están los dientes, hay sangrado de encías, etcétera. La composición corporal y el consumo energético, ¿no? Entonces, eh, estos serían básicamente mis mensajes finales y pues me pasé casi 10 minutos, pero tal vez sí me gustaría que cerráramos esta masterclass. Díganme con qué se van, porque sí es un tema nuevo y que eventualmente creo que tendremos que seguir como monitoreando y ver qué sale al respecto, ¿no? Entonces, pues les escucho o les leo. Pues si nos preguntas con qué nos vamos, pues nos vamos a ir con insomnio. Vamos a estar pensando si que el huevo, la gallina, si tengo tipo 2 y luego me estoy desnutrida por lo que ya sabemos, entonces ya no tengo 2. Señor paciente, ¿qué cree? Ya no tiene tipo 2. Ay, qué felicidades, ahora tiene las 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Héctor? Ya mejor no hubiera entrado. Me hubiera quedado con mi tipo 2, 1 y lo que conozco me da seguridad. Y yo, por ejemplo, que veo pacientes Y renales, gestacional, yo tengo pacientes renales que ya sabes, ¿no? Muchos vienen de diabetes, pero muchos no vienen de diabetes, ¿no? O vienen de hipertensión y todo. claro, En estadios ya totalmente. avanzados que no se han controlado, bla, 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 eritropoyetina, todo lo que ya sabes. Entonces, no vienen de diabetes, pero tienen falla renal, pero entonces ahora tienen diabetes 5. Te voy a bloquear mejor. Se te va Y a ya. quedar para que ya no me sigas generando cosas que pensar. Mira, yo lo que te diría es que, claro, o sea, por eso es que es tan amplio, porque sí, quienes tienen una enfermedad renal pueden tener esta desnutrición, ¿no? O De hecho. sea, sí hay tanta heterogeneidad, por eso es que les decía al inicio, hablemos de las diabetes, ¿no? Ujú. O sea, yo creo que vamos a llegar a un punto en el que vamos a ver no solamente que es blanco o negro, sino es que no solamente vamos a ver diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, sino vamos a ver todas estas clases ¿no? Totalmente. Los subtipos. Dice Joana, debemos aprender a leer entre sombras grises, hacer una correcta valoración, sobre todo ante ese estilo de vida.
puede ser tedioso, pero necesario si deseamos hacer una buena intervención. Claro, porque entonces, yo lo primero que creo que es relevante es como tener en claro, o sea, cuál es la particularidad de mi consultante, o sea, cuál es su contexto y sobre eso hacer la intervención, ¿no? Porque sí, o sea, sí habrá cambios, o sea, cuestiónense en aquellos pacientes que de pronto no logran esas metas de control o batallan mucho para manejar su diabetes, probablemente se estén enfrentando a esto y no lo sabíamos. Ujú. A mí Hay que igual me ha pasado indagar esto, Ale, más. de decir, Ujú. sí, 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 indagar más. A mí igual me ha pasado esto de decir, ya, no quiero saber nada. Ya es demasiado, ¿no? No coma pan. Eh, Vale. exacto, ¿no? Dice Jorge, gracias Jorge por estar aquí en la masterclass. Me llevo mucho que el fenotipo implica una desnutrición, teniendo en cuenta que presenta hospitalizaciones aproximadamente del 50% y en el paciente adulto mayor el 60%. Sí, tenemos que seguir esto desde la infancia y entre hospitales da otro impedimento el seguimiento. Sí, digo, los contextos que cada uno de nosotros tenemos para la práctica profesional pues son muy distintos. Hospitalarios, ambulatorios, práctica privada, pero creo que refuerzo mucho el mensaje anterior que digo, ¿no? O sea, cuestionen qué sí estamos logrando con nuestros consultantes y qué no, porque creo que ahí hay muchas respuestas, ¿no? Entonces, diabetes tipo 5 decía yo que es una nueva entidad que Ujú. vale la pena que identifiquemos que está, que sí existe y que habrá que ver qué empieza a generarse de evidencia, porque les puedo asegurar que habrá más evidencia en los siguientes años al respecto, ¿no? Eso, yo los dejaría con esa reflexión. Y pues espero que les haya gustado la masterclass. Eh, yo preparé este tema con mucha emoción. Dice Ale, no, no me gustó, me pusiste a pensar. De mala. Andrea me manda mensajito y me dice que donde ella está son las 10 de la noche, pero que le has ayudado a identificar el contexto de la clasificación actual, que se sigue actualizando y generando un pensamiento crítico al momento de evaluar a su paciente. Muchas gracias. Súper, Andy. No, al contrario, gracias por unirte. Sí, gracias a todos por estar, gracias a ti por este tiempo tan increíble. Creo que todos nos vamos con mucha tarea a casa y a leer mucho, ¿vale? Muchas gracias. Totalmente. Regresa cuando quieras. Eh, Muchas es- gracias. este espacio es para ti. Gracias a todos. La Muchas grabación va a gracias. estar 3 días. Se las voy a enviar a su correo. Traten de descargarla con tiempo para que no se borre. Y su constancia también se va a enviar por correo electrónico, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias, Súper. Les chicos. comparto los artículos también que estuve leyendo para que puedan reforzar, ¿vale? Gracias. Gusto en verte, Héctor. Gracias. Gracias, Igualmente, un chicos. abrazo. Gracias, Hasta Bye, Héctor. luego. bye a Bye Hasta bye. luego. todos.